Saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión del día de hoy, martes 20 de marzo, de este programa del Canal 4RD, Ojalá. Miren, hay sin lugar a dudas, como decíamos en algún momento, que separar siempre el grano de la cáscara. Es un poco decir lo importante de lo que no lo es. Y son ciertamente los llamados medios de comunicación y vías de comunicación, plataformas de comunicación, los que pues ponen y destacan determinados temas y los ponen de relieve. Y ciertamente lo manipulan, lo tergiversan, a veces de una manera burda, con el único propósito de confundir, manipular. Eso que ellos inventaron se llama la opinión pública. Y bueno, los recursos para ello siempre han existido, han sido de toda laya, desde el rumor público, que existe como figura desde antes del siglo XIX, y sobre el que se ha escrito ya mucho, hasta el de atiborrar a la gente de un conjunto de informaciones, la mayoría de las cuales no sirven para absolutamente nada, más que para hacerle perder el tiempo a uno y no distinguir entre la paja y el grano. Y en esencia, penosamente, de eso se trata en un país en donde el propósito de la comunicación no es precisamente informar, dar los datos, las informaciones, incluso también las opiniones de todos, al momento de dilucidar en público y a través de medios de comunicación los temas que pueden ser grano o que pueden ser paja. Y entre 10 informaciones, desde una mujer bellísima, o las nalgas de una mujer bellísima, como la de Jennifer López, hasta, bueno, el recordatorio de Nelson Mandela, porque es aniversario de su nacimiento, de su muerte, o el que los peloteros dominicanos, cada vez que le hacen un análisis, pues aparecen complicados, y están perdiendo muchísimo dinero, o cualquier otra información de esas que siempre hemos conocido como parte de la trivialidad, de la banalidad, o de la exacerbación de los egos de artistas, de políticos, de deportistas, de cualquier cosa, satisfacción de los egos, una necesidad de honrar para que me honren. Y por lo tanto, todos los días hay un evento, y probablemente hoy hay uno de los más importantes, cuyo propósito en esencia es este que describo. La trivialidad y la banalidad para exacerbar y hacer cada vez más grande el ego de gente muy pequeña, por cierto, en la mayoría de los casos. Y lo cierto es que tiene uno que bucear, insisto, en ese mare magnum de informaciones, la mayoría de las cuales resultan al final de cuentas ser falsas, ni siquiera triviales o banales, sino falsas. Y tiene uno entonces que dedicarse en realidad con mucho cuidado, so pena de ser manipulado, tiene uno entonces que bucear para saber qué es lo que se nos está diciendo. Y yo, por ejemplo, encuentro ahora, desde ayer, este tipo de manipulación de esta importante revista comercial. ¿Míralo ahí? O sea, gracias a estos distinguidos profesionales de la comunicación y medios públicos de opinión y de información, nos acabamos de enterar
que este país se ha dado el lujo de realizar un referéndum, que es una figura nueva contemplada también en nuestra Constitución, un referéndum y determinar a de tiempo y con una gran alaraca y casi un temor incontenido que la mayoría de nosotros, que no los marcianos, sino de nosotros, fuimos a un referéndum y establecimos una mayoría absoluta. Y estos manipuladores, como ustedes ven, en medio de ese rechazo, que según ellos ya un referéndum absoluto además, llega a esta peregrina conclusión. Aquí hay un tal Francis Domínguez Trujillo en política, y entonces un 51% en desacuerdo, una foto bien desplegada. Usted diría, bueno, un 51%, eso es la mujer mía, que siempre está en desacuerdo con uno. 42 de acuerdo. Y entonces, la mayoría absoluta que rechaza la posibilidad de una reelección presidencial. Un pueblo que es tradicionalmente reeleccionista, porque hay que decirlo también, aunque yo pueda estar en contra o a favor de la figura de la reelección, o pueda valorar de una forma u otra el peso de la reelección presidencial en la historia dominicana. Y mírale el tamaño a la foto. No, y con las caritas famosas de estas cosas, que le llaman, como le llaman. Y entonces la carita del presidente de la República, que apenas goza de un acuerdo de un 23.1. Chiquito frente a la otra cara. No, frente a este desconocido. Sí. A este insolente desconocido, que si hicieran periodismo de verdad, podrían determinar, como lo determinaron otros en su momento, los graves daños que él, no su abuelo, que él le ha provocado al país. Y de ese cuento saben bien lo que manejaron el expediente del BNB. Y las informaciones podrían estar ahí. Pero así se manipulan las cosas. Como ahora no podemos enterar de que es una manipulación, de algún modo, que el padre de Rogelio, el del busto, el canuto lleno de piedra para defenderse, o al que asaltaron ahí en la Plaza de la Cultura con más cuarto de lo que yo nunca he tenido. O Rogelio, todo el mundo conoce al padre de Rogelio. Pues resulta ser que los hijos que él declaró no son hijos biológicos de él, sino que lo declaró para que garantizar el derecho constitucional de esos niños a una identidad y a una nacionalidad. Y ahí hasta chivo me puse. El niño dominicano nacido aquí puede no estar legalizado, no haber sido declarado, y nacionalidad tendrán. No hay forma de despojarlo. Ahí no hay apatridia. Ahí no hay apatridia, aunque la Junta emita o no emita algún acta de nacimiento o un certificado de lo que usted quiera. No hay apatridia. Pero los hijos ya de él, y él reta a quienes le han montado la campaña, a que le demuestren, y dice, interesante el caso, que después que no puedan demostrárselo, él va a someter a la acción de la justicia por difamación e injuria a todos los que han dicho que él es que debajo de esa sotana hay un hombre. Pero parece que no. Pero peor aquella revista que le da primacía ese tema absoluta. No, entonces a esto, sí, porque es esto. Este es el otro, para que ustedes vean cómo se puede manipular desde los llamados medios públicos, que son empresas privadas, revistas comerciales, que siempre lo he dicho. Miren, este es el tema. Y está listo para demostrar que es nananina. Ahora, y todavía entonces estamos en el juicio de
del único crimen que está perfectamente claro. Porque si hay un crimen claro, que no hay duda, que no hay que seguirlo discutiendo morbosamente, es que esa gente mataron a la muchacha y que esa muchacha estaba embarazada y que ahí participó todo el mundo. Y vaya usted a ver, ya eso es un caso. Pero, por el otro lado, eso no tiene mucha importancia, sino que en política, el único que desde ayer le viene dando importancia a esa agenda, mi amigo Colombo, es que el PRM pone su futuro en manos de gente joven, es decir, inexperta, de algún modo, pero que se perfila como su próximo presidente, el señor Paliza, tiene 35 años, un hombre que va para viejo. Sí, porque a esa edad ya yo iba para viejo. Pero entonces resulta ser, y viene al caso, que este tema tiene incluso tanta importancia como el incendio que destruye el almacén. Un incendio que destruyó un almacén. Y este es más interesante. Mírenlo aquí. Pone su futuro en manos de gente joven, pero este dice, trata de salvar su convención. Dan los primeros datos del DN, del distrito. Y parece que Luis supera a San Lobatón por 662 votos. Ahora, esto, que también es una revista política, en este caso es una revista pero política, que se dedica a la política. Y a veces lo hace con tanto sentido de inequidad. Que esta información, esta sí es una verdadera información. Mírenlo ahí. ¿Qué dice esto? Que el crecimiento sostenido necesita menos desigualdad. Esta señora es la Christine Lagarde, que lleva 7 años al frente del FMI, de viaje en Buenos Aires para la cumbre ministerial del Grupo de los 20, del G20 del año. Esta señora, que es ex ministra de Economía francesa, habla de cómo está cambiando el fondo, con mucha más preocupación social. El crecimiento sostenido necesita menos desigualdad de las economías de la región. Venezuela vive una crisis humana y de su inquietud por una posible guerra comercial entre Estados Unidos, China y Europa. Eso sí es interesante, porque donde los halcones, esta es halcona, las halconas del Fondo Monetario Internacional están demostrando sensibilidad social y humana ante los graves problemas de la región, entiéndase, de América Latina, considerados ya por ellos mismos, y no solo por ellos, sino por una recua de organismos, considerados nada más y nada menos que el continente más desigual de la bolita del mundo. Más desigual, es decir, donde se instaló con participación del fondo, con la brutalidad del fondo, a veces muy parecida a la brutalidad que exhiben quienes están al frente de los imperios, que cuando se mueven se llevan todo brutalmente. Bueno, pues resulta que instalaron en nuestro continente, desde el principio, hay que decirlo, desde el principio del siglo XX, instalaron una bendita fábrica de pobres y de gente abandonada a su suerte. Y vinieron a enterarse décadas después de que demonios, ¿y qué vamos a hacer con todos estos pobres? Que en algunos casos son indígenas, en otros casos son negros, en otros casos son mulatos, en otros casos son dominicanos, en otros casos haitianos, en otros casos boricuas o lo que usted quiera, boliviano, salvadoreño, panameño, lo que usted quiera. Instalaron esa y entonces llegaron finalmente a la conclusión de que, señores, pero es que esto llora ante la presencia de Dios. Lo que hemos es dividido
a la población continental entre muertos de hambre, que ya no vamos al pueblo, sino muertos de hambre, y una clase media y sectores de la burguesía y la oligarquía de nuestros países en pleno éxito desde cualquier punto de vista, llenos del más extraordinario lujo. Clase media nuestra que vive como viven los ricos norteamericanos. Así de simple, sobre la base de que no tienen que pagar tantos impuestos, pueden justificar evadir, porque como el Estado no hace lo que tiene que hacer, y en definitiva, y miren, no le voy a aumentar un centavo a los maestros, que fue lo que aconteció desde cuando Balaguer, primero con la ley de austeridad, y ya luego que se la busquen. No le voy a aumentar salario ni a nadie, ni a guardia, ni a la policía, ni a nadie. Ley de austeridad. Ah, no, pero que eso genera, doctor, corrupción. No, que se la busquen. Que se la busquen. Y arrabalizaron las funciones de las instituciones estatales y las convirtieron en plena porquería la estructura del Estado. De un Estado que se había heredado con matices trujillistas, pero que al fin y al cabo se convirtió en una porquería degradada al cabo del tiempo. Y ese Estado, en medio de esta sociedad tan desigual, es decir, un Estado sin capacidad de regulación, sin capacidad de intervención y sin capacidad para hacerle frente a las demandas de la población. Y contra ese modelo se viene bregando de manera decidida desde el gobierno, se viene bregando para la ejecución de políticas públicas solidarias articuladas de manera integral para efectivamente saldar esa deuda social acumulada, indolentemente acumulada, y pasar una raya y decir, bueno, a partir de aquí y de todos estos esfuerzos, todo el mundo va a tener similares, si no las mismas, similares oportunidades de crecer en el desarrollo de sus potencialidades, de sus habilidades, de sus capacidades y de su talento en sentido general. Y entonces, a partir de ahí, vamos a hablar inglés. A partir de ahí vamos a hablar inglés. A partir de las 12 de la noche que vamos a bailar pegados. Porque si no, Lagarde va a tener que seguir diciendo lo que dice, mientras aquí hay un grupo de sinvergüenza hablando de nacionalismo, con media mitad o con la mitad de la población muriéndose en la indigencia y en el abandono, que no es el caso de las inclusiones para la seguridad social, de los programas no solo alimenticios y de alfabetización y todo lo que se está haciendo, no es el caso. En el abandono, en todo el sentido de la palabra. Porque el gasto corriente no se puede aumentar, porque eso es lo único que nos puede matar. La pobreza no mata a ellos y a sus familiares, a esos grupos sociales que han estado por encima de toda la porquería que han ido ellos mismos generando. Y les voy a decir también, ya para concluir esta larga perorata, gracias a que Ramón anoche habló mucho, y Sergio está tranquilo, que no se destaca el hecho de que, miren qué interesante está esta noticia, ¿dónde que está? De que Facebook ha perdido, mírala aquí, acciones de Facebook sufren caída estrepitosa por uso de datos en campañas de Donald Trump. Es decir, que son gente que le están cogiendo inconsultamente los datos de todos ustedes que tienen cuentas de Twitter, de Instagram, de Facebook, ¿de qué más? Dígame. Y de todas las plataformas habidas y por haber. Y resulta ser, sí, que son las mismas caritas estas también, que son de esta plataforma, esta carita.
Bueno, pero resulta ser que donde en Estados Unidos se respetan ciertas cosas, fíjese a ver, estrepitosamente caída estrepitosa por uso de datos en campaña de Donald Trump a la Facebook. Y esto es posterior también a una condena de 300.000, creo que son millones, en Europa a propósito del mismo caso. Ellos son los dueños de WhatsApp también. WhatsApp está en eso también. Ese es más fácil. Pero fíjense por dónde andan las cosas. En el uso de datos. Y si Facebook hace eso, imagínense ustedes lo que hicieron estos otros. Es decir, los que andan de la manita con las noticias falsas y con las manipulaciones y vendiéndonos la idea de que este, siendo el único país de la región, con excepción de Panamá, que crece y en un mayor, crece un tanto más por razones financieras, que este es el único país del mundo que no debería llamarse país. Ellos siguen en esa bendita falsa idea. Y sobre la base de eso, de la supuesta antipolítica, sobre la base de la negación del progreso y de los esfuerzos para alcanzarlo, sobre esa base se nos dice que el país está definitiva e irremediablemente condenado al fracaso. Porque en el fondo todo el propósito de este cartel de revistas comerciales, es seguir manteniendo a la población confundida, manipulada, negándole al pueblo dominicano la posibilidad de que con sus propios recursos, con su propia vocación democrática y con su sabiduría podamos echar hacia adelante. Y naturalmente vamos a tener que hacerlo a contraviento, contra la corriente. Tendremos que seguir defendiendo el derecho que tiene el pueblo a la autoestima, y el pueblo dominicano, igual que cualquier otro pueblo, e incluso el respeto a su propia condición de conglomerado humano, no suelto ahí en la sabana del Guabatico o en el desierto del Sahara, sino aquí, justo en el territorio que hemos ocupado desde el principio, al que defenderemos sin necesidad de cometer ningún tipo de genocidio o de negación de derechos de nadie, pero con la simple reivindicación de las normas que nos damos y cambiamos y con las que vamos evolucionando en el tiempo, de tal suerte que el dominicano pueda, dentro de un corto plazo, no dentro de largo plazo, dejar superadas una serie de trabas que son el resultado, ciertamente, del pasado en el presente. Y lo que tenemos que evitar es que el pasado pase, además del presente, pase al futuro. Y esa es la estrategia nacional de desarrollo, esa es la estrategia de las metas presidenciales, esa es la estrategia del presidente de la República y esa es la estrategia de la sociedad dominicana, que sí tiene claro su identidad y el sentido o la dirección del rumbo que ha tomado como mayoría absoluta, no como esta vagabundería. Bueno, Guillermo, ciertamente se conoce como agenda setting, la teoría de fijación de agenda, desde 1972, una teoría que postula que los grandes medios de comunicación deciden qué es importante y qué no es importante. Noam Chomsky, ese famoso lingüista norteamericano, ha teorizado muchísimo sobre eso y de la complicidad de los grandes medios corporativos a favor de los intereses particulares de ellos. Y ciertamente ellos deciden qué es importante y qué no lo es, qué tratamiento y qué opinión debe de tener la gente. Hay cierto hálito de esperanza, o lo había, cuando surgió el Internet,
como medios alternativos de comunicación, y también resultó que 2 o 3 compañías han monopolizado el Internet y nos encontramos que de todas las redes sociales que hay 2 o 3 que manejan prácticamente todo. Lo peligroso ha sido que ese uso de los datos permite inclusive predecir las enfermedades, pero no para una política pública, sino para saber qué medicamento vender, porque ya han desarrollado algoritmos que permiten ver con qué frecuencia la gente busca en Google cuando hay una enfermedad, para saber en qué región comercializar antigripales en función de eso. O sea, no es para una política pública para prevención, sino es para poder prevenir eso, y venden esa información. O sea, hasta cuándo te va a dar una enfermedad, las redes sociales puedes saberlo. Y hay ahí se estudia inclusive Big Data, el gran manejo de la información y estudios estadísticos que pueden predecir tu tendencia de consumo y tu tendencia inclusive política. Eso se ha visto inclusive en la serie esta House of Cards, se juega un poquito de cómo una persona estaba jugando con los datos de las personas. Entonces, sacando un poquito esa agenda setting, que quiere decir que es importante y que no lo es, yo quiero referirme a algo muy puntual. El expresidente Joaquín Balaguer, al terminar su periodo 66-1978, conocido como los 12 años, dicen que con orgullo pregonaba que él había hecho 300 millonarios. Una gran parte de eso proveniente del sector construcción. Se conoce que él había desarrollado una política de varilla y cemento. Estos 300 millonarios vendrían siendo lo que Carlos Marx llamaba la acumulación originaria de capitales, y que el profesor Juan Bosch lo trata en varias obras y señala que comenzó con Trujillo. Y ciertamente el Estado se convirtió en el centro con el cual se hacían negocios, y a través de esos negocios que se hacían con el Estado, se acumulaba capital en pocas manos. Por eso, para mí es una de las noticias más trascendentes, algo que ya habíamos comentado, pero que nunca se había planteado así de frente y se planteó. Y fue que el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, en su visita sorpresa número 199, dijo lo siguiente: cuando yo llegué, había un solo ingeniero que tenía 5,000 escuelas, y yo dije que eso no puede ser así, y actualmente hay 1.892 ingenieros que están construyendo las escuelas. ¿Qué significa eso? Eso significa que primero que nada se está consolidando nuestro Estado constitucional y lo que es el Estado social, democrático y de derecho, cuando se transparentizan los mecanismos de acceso a negociar con el Estado, a agregarle valor al Estado. Ya no es una sola persona, ya son miles de personas que pueden competir y ver cómo ellos le agregan valor al Estado en la construcción de obras. Segundo, no solamente es el elemento bonito de que se fortalece el marco institucional, sino también el elemento de que hay mayor nivel de eficiencia, porque él dice ahí también que su gestión ha hecho más obras y caminos vecinales y escuelas que todas las que le antecedieron, y es evidente, porque miles tienen que rendir más que uno. Si antes habían pocas manos manejando todo, y ahora hay miles de manos trabajando en agregarle valor a la gestión que se hace, obviamente tiene que ser más eficiente, y por eso él puede decir que su gestión ha superado con creces las otras gestiones en construcción de aulas y gestión de caminos. O sea, no estoy limitando nada más al área de la construcción. Entonces, a la vez que se fortalecen esos dos elementos, la Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba fortalecer nuestro marco institucional para nosotros, en nuestra visión de país, fortalecer nuestra marca país como un Estado fuerte, que tiene instituciones fuertes y que está en camino del desarrollo. Y cuando se elimina esa concentración y se hace un proceso donde profesionales habilitados pueden optar por
prestarle servicios al Estado, se está fortaleciendo ese criterio que mandaba la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que es un imperativo constitucional. Entonces yo me voy al último elemento. ¿Cómo nos beneficia a nosotros y a usted y a mí, directos amigos de Ojalá? Sencillo, el elemento fundamental es que el dinero circula. El dinero no se queda en pocas manos. Una persona con 5.000 escuelas se va para afuera a invertir ese dinero. Pero cuando hay una desconcentración y en las comunidades se encuentra un ingeniero que está habilitado para eso y se gana una obra, el dinero que él se gana, aparte de que está prestando un servicio y contrata otro personal, se queda en la comunidad y circula. Entonces, ganamos en eficiencia, ganamos en fortalecimiento institucional y ganamos también porque hay un retorno social de ese dinero que esa persona se gana, aparte de que hay un estímulo a seguir desarrollándose y adquiriendo habilidades y destrezas, porque se sabe que el Estado ya no es canal de movilidad social para unos pocos, sino para quien tenga la capacidad y en un proceso competitivo adquiera eso. Y yo creo que para mí esa es una de las informaciones más trascendentes que evidencia la concreción de una política y de una voluntad. O sea, no estamos hablando de un marco que existía desde el 2006, porque la ley de compras y contrataciones estaba desde el 2006. Estamos hablando de una voluntad política de que se cumpla esa ley y que se respete la Constitución, que se evidencia desde el 2012, y no vi ningún periódico que me lo pusiera en primer lugar, lo que significa una revolución en ese aspecto de transparentar la adquisición por parte del Estado de obras y servicios. Entonces, para mí ese era el tema fundamental y me he quedado esperando que apareciera y no la cara de un desconocido que, por cierto, tiene un impedimento constitucional, que aparezca 6 veces por encima de quien es presidente de la República y quien sí obtuvo un 60%. 6 veces cabe en esta foto. 6 veces cabe la foto, la imagen del presidente. Un perfecto desconocido que tiene un impedimento constitucional y que se está fundamentando en un legado sangriento que dejó su abuelo, porque yo me pongo a escuchar al señor Ramfi Domingo y él me habla de orden y de progreso, pero no me habla parece que para él orden y progreso tiene que ver con los crímenes que cometieron las hermanas Mirabal. Y no me habla de la acumulación que hizo su familia en 2 o 3 empresas. Es un estafador, mire, es un estafador. Vamos a escuchar al director. Mire, para mí 2 temas importantísimos. 2. El primero, que hay un trabajo particular, un hincapié importante en la formalización de ciertos procesos que permiten que la gente por fin tenga un acta de nacimiento en la República Dominicana, todos los dominicanos. A mí no me interesa el Trujillito ese, sí, para nada. Y eso tiene importancia en este país, ¿desde cuándo? Pero ¿desde cuándo? Ahora le quieren dar importancia. Para mí tiene muchísimo más importancia que un dominicano pobre que nace en donde sea que nazca por ahí tenga acceso a su acta de nacimiento de una vez. Y tenemos todavía, por lo visto, muchos dominicanos que no tienen un acta de nacimiento. Hay un acuerdo que firmó el gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina ha estado muy interesado, muy atento a este fenómeno que afecta todavía a muchos dominicanos, sobre todo a los muy pobres, que son los que no saben por dónde anda el país, los que no tienen información, los que creen que todavía estamos en bandolera, como decía la canción de Adán, y que no saben que hay una serie de mecanismos establecidos para que todo el mundo pueda, desde que nace ahí mismo en el hospital, hacer su declaración de nacimiento. Todos sabemos que aquí hay mucha gente que no puede ingresar al SENASA, al Seguro Nacional de Salud, que no puede tener acceso a los programas de asistencia, a los programas
que tiene el Estado Dominicano establecidos para que mucha gente que está en la extrema pobreza pueda salir de esa situación de extrema pobreza o de indigencia incluso. Mucha gente no lo sabe, pero hay gente que no puede tener acceso a esos programas porque le falta un acta de nacimiento. Y bueno, se ha llevado a cabo una gran labor de información y de acuerdos entre instituciones para que no quede ningún dominicano, así como no debe quedar un solo dominicano analfabeto en poco tiempo, en pocos años, 2, 3 años, no debemos tener un dominicano analfabeto, tampoco debemos tener un dominicano o una dominicana sin un acta de nacimiento, porque eso es sencillamente sacar a la gente. Ese es el colmo y el extremo de la exclusión a que llegó una sociedad como esta, con unos presidentes que ninguno se dedicó a resolver problemas fundamentales como es, porque toditos pasaron por ahí, antes que este, todos pasaron por ahí, y a ninguno le interesó ese problema de anomia en que vivían millones de dominicanos, tanto que no pudieron acceder a muchos de los programas del Estado. Ahora mismo el Servicio Regional de Salud Metropolitano acaba de firmar un acuerdo con SENASA y hay varias instituciones, la Junta Central Electoral, etcétera, que acaban también de aunar esfuerzos para salir de esta barbaridad y de esa verdadera exclusión brutal a que fue sometida mucha gente por una sociedad excluyente, tan excluyente como esos programas que permitían que un ingeniero pudiera construir 5.000 escuelas, que uno solo pudiera construir 5.000 escuelas. ¿Cuántos ingenieros, jóvenes incluso, y sobre todo ellos, que por lo tanto no tenían padrino, no se topaban nunca con una construcción del Estado, que es el que más construye en todas las partes del mundo? Es el Estado el que más construye, y muchos, miles de esos ingenieros no se topaban nunca con una construcción, porque no se hacía por concurso, se hacía por señalamiento. Esa es la realidad. Y porque usted tenía más relaciones, y porque usted era más del partido que todos los otros, y porque usted era usted. Pero ahí está la denuncia del presidente. Cuando yo llegué había uno solo que tenía 5.000 y pico, dice él, de escuelas para construirlas, y eso es una barbaridad. Importante, además el SENASA acaba de establecer, de recordar lo que establece la ley. No hay límite de edad para acceder al Seguro Nacional de Salud. Y por lo tanto, mucha gente que aún no tiene un seguro de salud, no ha tenido todavía acceso al Seguro Nacional de Salud, podrá también ingresar. Podrá también pronto ingresar en el SENASA, porque la meta del gobierno del Estado Dominicano, la meta del presidente Danilo Medina, es que de aquí al 2020, 90, 95, el 100% de la población tenga un seguro de salud, sea contributivo, sea subsidiado, en lo que el régimen mixto, contributivo, subsidiado, no sé en qué va a parar, porque no nos han dicho todavía. No tengo ninguna información sobre el contributivo subsidiado, que es un mixto. Pero en lo que el hacha va y viene, el Estado Dominicano va a continuar su programa de inserción, de inclusión, porque si todos los estados anteriores, si los gobiernos anteriores fueron excluyentes, la mayoría de ellos en esto, que están impidiendo que continúe todos esos programas, porque todo eso no vamos a quedar dirigido a eso, a vendernos señoritos. Sí, porque aquí ahora el pleito se quiere poner entre los jóvenes y los viejos. Dice que los jovencitos son los que están en un lado
Como y que que sea- los viejos somos los que estamos en otro lado. Vaya usted a ver la diferencia de esos jovencitos con todos Mira esos qué viejos, señorito. con todos esos señoritos, con todos esos viejos que ellos tienen al lado ahí. Vaya usted a ver la diferencia. Hágame el favor, mida la lo nuevo, la novedad, por las ideas, no por cuántos años usted tiene. Usted puede ser acabado de nacer y ser un viejo acabado de nacer, puede ser. Pero esas son las divisiones artificiales que quieren establecer todos estos señorones, que andan estableciendo divisiones artificiales entre los seres humanos para vender su agenda, Es una agenda reaccionaria, además, dicho sea de paso, que le da importancia a lo que no tiene importancia, porque ¿qué importancia tiene un Trujillito ¿cómo se llama? Ramfis. ¿Qué importancia tiene eso en este país? Por mí que lo dejen ir a las elecciones, a ver cuánto saca, para que vea cuántos Trujillitas quedan en la República Dominicana, para que vea cuántos quedan, de verdad. ¿Usted cree que se sorprendería uno de cuántos quedan? No. No más de lo que usted cree. Es que no, eso no es posible. Eso es falso, totalmente falso. Este es un pueblo que cree en la democracia, para que lo sepan. Este es un pueblo apoderado de la democracia, que se fue en el 65 a la guerra por la democracia, por la verdadera, no por la fantasiosa que le quieren vender toda esta gente. Por eso no movilizan pueblo. Porque el pueblo sí conoce la democracia. Y el pueblo sabe lo que es democracia. Democracia es participación. Pero participación donde un ingeniero tenía 5.000 escuelas, ahora hay 2.000 ingenieros que tienen, 2 o 3 cada una, y 5 o lo que sea, pero ganada por concurso, y eso es participación. Eso es participación, eso es inclusión. Democracia es buscar un dominicano donde quiera que esté, una dominicana donde quiera que esté, analfabeta, y enseñarla a leer y escribir, y buscar que ingrese en el SENASA y dotarle de un acta de nacimiento. Eso es democracia. Democracia es irse todos los domingos para el campo a ver dónde que están las asociaciones de productores de verdad. Eso es gobernar para la gente, con la gente, de frente a la gente, de la espalda, a los lados, a todos los lados de la gente. E irse a la frontera, al municipio de Restauración. Es eso. Y la gente sabe de eso. No de todos estos señoritos que le quieren vender. Ahora queremos mexicanizar la política dominicana, porque a eso es que están jugando, a vendernos señoritos a los Peña Nieto, señoritos a los que, etcétera, que han pasado por ahí, para que hagan lo mismo que hicieron muchos que pasaron por ahí. ¿Me entiende? Reciclando toda esa cosa. Y entonces... No, que lo dejen ir a las elecciones para que el pueblo le diga qué es lo que son aquí. Lo mismo que les ha pasado a todos esos izquierdistas trasnochados, que ninguno ha sacado más de un 1% en unas elecciones aquí. Ninguno ha sacado más de un 1% en las elecciones porque son incapaces de revisarse, de revisar lo que están haciendo, lo que han hecho, lo que se han pasado la vida entera haciendo y no les ha dado resultados, y no ven que no les ha dado resultados, prefieren seguir en eso, porque viven de espaldas al pueblo dominicano, un pueblo que es inteligente y que sabe lo que quiere, y que cuando se ha lanzado a buscar lo que quiere, ha dicho muy claramente cómo y por qué lo quiere, para que tengamos idea. Importantísimas esas iniciativas. Ayer también estuvo el presidente en Asua. Usted no ha hablado de eso hoy, ¿verdad? Estuvo en Asua, conmemorando el 174 aniversario de la batalla del 19 de marzo. Se hizo un anuncio importante, se continúa trabajando, fortaleciéndolo. Ahí está parte de la ceremonia de celebración del 174 aniversario de la batalla del 19 de marzo. Importantísima celebración que movilizó a millares de azuanos que estuvieron ahí en un desfile en el que además hubo declaraciones importantes del ministro de Defensa, Paulino Sem, garantizando para la gente que vive en esto también, vendiéndole a la gente la idea de que nuestra frontera es un sálvese quien pueda. No, el presidente
y el propio ministro de Defensa lo han dicho, no señor, nosotros tenemos sellada la frontera, por ahí todo el que pase sin sus papeles será devuelto porque, como dijo el presidente el 27 de febrero, nosotros tenemos la misión de garantizar la seguridad del país y sobre todo garantizar que todo el que llegue al país llegue como debe llegar, es decir, por la vía legal, tenga sus documentos, pague los impuestos que tiene que pagar y no venga a crear distorsiones al mercado laboral en la República Dominicana, ni permitirle a todos estos empresarios, grandes empresarios dominicanos, que se dedicaron a trabajar con mano de obra ilegal, porque así no tenían que pagar seguridad social, así no tenían que pagar impuestos de ninguna naturaleza y preferían, y hasta prefieren, mano de obra ilegal, mientras andan blasonando por ahí de su nacionalismo, porque entonces hablan de nacionalismo, pero viven de la mano de obra ilegal. Y esa fue una información importante que se estableció ayer ahí, en ese que fue un acto bien bonito para recordar ese 174 aniversario de la batalla del 19 de marzo, en el que muchos insisten en ensalzar a Santana, y yo insisto en ensalzar a Duvergé, jefe guerrillero, porque Santana era aguerrido y era un gran militar, indudablemente, pero era de la guerra convencional, por eso se opuso a las tácticas de Antonio Duvergé y de muchos de los que estaban ahí, que eran guerrilleros, natos, guerrilleros de la escuela de Duarte y de Mella, porque Mella era un guerrillero nato, y eso es bueno que se sepa. Pero mire, ahora que usted lo celebra y hace esa distinción. Antonio Duvergé, que además fue fusilado por el Santana. Por el mismo Santana. Es decir, que como fusiló a Sánchez. También. Y a María Trinidad. Y a María Trinidad, y persiguió a los hermanos Puello también. Y rechazó la participación en esa batalla del 19 de marzo de Juan Pablo. Que tuvo la oportunidad entonces de darle lo redujo a Baní, lo dejó en Baní. Lo deja en Baní, lo margina, y todo con el propósito de quedarse él, anexionista, desde entonces, quedarse él bajo el control de la situación. Y eso desembocó finalmente en la Constitución de San Cristóbal. Y qué bueno resaltar a Duvergé, porque sin duda es el jefe, pero hay que reconocer el jefe en el territorio y el que le da persecución por igual, más allá de Asua, porque que yo sepa, Santana no pasó de Asua, pero los pleitos que echó Duvergé fue más para adelante, Entonces, ahora, ¿cuál es el mérito en todo caso? Que es él quien designa a Duvergé. Sí, claro. Y quiero que sepan que Duvergé era boricua, aunque le moleste a mucha gente el trasiego de todos nosotros por las islas. Duvergé era más dominicano que Santana, que era un súbdito de la corona española, en términos reales. Terminó y porque lo era. Porque lo era. Porque de qué se trata. 40 años después, 40 años después de la independencia de Núñez de Cáceres, señor no creía en el pueblo dominicano, porque él era un atero y no se sentía parte del pueblo dominicano. Y por más que Balaguer pretenda justificar, por cierto, en un discurso maravilloso, lleno de cosas, pero maravilloso de Balaguer, la presencia de Santana no tiene razón de ser. Y si hay alguien que en la historia dominicana queda retratado como un traidor y un brutal asesino, porque lo que le hizo a Duvergé, vamos a contarlo, porque la forma en que lo matan. Primero quiso que Duvergé asesinara, fuera parte de las comisiones militares que asesinaron a los hermanos Puello, por ejemplo. Y Duvergé le dijo, mi sable nada más se levanta contra la mano extranjera, contra los haitianos, no contra los dominicanos. Él se negó en todo momento. Entonces, ese sí. Ahora, yo no vi a Santana tampoco en la del 30 de marzo.
Hay que otorgarle entonces a otros patricios, también porque lo son patricios, el rol que realmente jugaron y lo determinante que fue esa batalla del 30 de marzo. Santiago. En Mire, Santiago. Bueno, tenemos Usted que- va a ramonear sí, vamos de a ramonear seguro. porque Ramón Tejado Holguín debe estar ya camino para acá, debe estar muy cerca de aquí. Y lo Ah, mejor pues es tenemos que- tiempo, es que entonces. esperemos a Ramón Tejado. Digo, si usted Sí, quiere sí, tenemos compartir tiempo. algo más todavía, yo sé que usted es incansable. Sí, incansable. En el vaso. Sí, aquí. Y Yo soy un ¿cómo era que guerrillero, decía el Ramón. anuncio aquel incansable en el vaso y delicioso al paladar? Bueno, ya Sí, es Era demasiado. como viejo, porque yo no lo Sí, recuerdo. Sí, Ese es muy bien. sí. Miren, es importante lo de tener claro que la noción moderna de la democracia atraviesa más que no solo por la idea clara que Ramón ha expuesto, por la participación obviamente, pero atraviesa por toda una serie de procedimientos, incluyendo los electorales. Es decir, distinguir entre lo que es la soberanía popular en democracia es muy importante, porque nosotros constitucionalmente nos hemos dado un régimen electoral que determina un nivel de representación de la soberanía popular. Entonces es muy fácil usted agarrar, como hacen estos manipuladores, y establecer una mayoría absoluta, que no tiene nada que ver con que hace un año la mayoría absoluta es... ¿sabe qué? 62%. Contrario a todo lo que hablan plepla de que este pueblo no es reeleccionista, el pueblo dominicano religió a Danilo Medina. Como nunca Pero el antes. pueblo dominicano no religió a Hipólito Mejía. Sí, pero un porcentaje nunca alcanzado. ¿Ok? Por encima, históricamente, por encima de todo el mundo. Con el porcentaje más alto de la historia. Igual fue el pueblo dominicano quien religió. Son los pueblos los que tienen que decidir. No son los trajes hechos a la medida para alguien. Le voy a decir una cosa. Sería un absurdo constitucional que se pretenda, y usted que es un picapleto, suponer que el único ciudadano de esta república al cual hay que imponerle un transitorio que no se sabe hasta cuándo llega, que lo despoja de sus derechos constitucionales fundamentales, gracias a un supuesto transitorio o a un transitorio, que cómo puede ser permanente un transitorio. No se le aplicó ni siquiera al doctor Joaquín Balaguer, porque la tramposería era tal y compartida por algunos, que a Balaguer, que engañó a Peña Gómez, según dicen los propios PRDistas, porque los tigres más tigres del PRD dijeron, pero doctor, coja los primeros 2 años, dele los segundos, que eso lo resolvemos en el camino, no, ¡pa! Y Balaguer accedió a todo accedió Balaguer, hasta que le pusieran un transitorio. ¿Cuánto duró el transitorio? Que inhabilitaba a Balaguer. ¿Cuánto duró? Si en el propio 96 fue candidato. ¿O no fue candidato? No, 2000. En el 2000. En el 2000 ya con flebitis, ciego, mudo, sordo y de todo. Fue. No, pero al presidente Danilo Medina hay que imponerle un transitorio. ¿Hasta cuándo vamos a tener ese fleco? Ese fleco constitucional, ¿hasta cuándo hay que tenerlo? Y entonces resulta ser que uno que va para un cuarto, como si pasara por el Arco del Triunfo en París. Sí, porque es el Arco del Triunfo de París, va a un cuarto. Y entonces el otro debe irse para como Arroyo Cano, a la Jurunela de Arroyo Cano, de donde salió, según Hipólito, Danilo Medina, a quien el pueblo, por encima de toda esa basofia
y de todas esas cosas de que la reelección y la reelección. La reelección es tan importante para el pueblo dominicano que cada vez que la ha determinado no ha sido problema. Problema ha sido cuando un régimen se le ha impuesto como lo hizo Balaguer en las elecciones del 70, del 74 y la del 78, impúdicamente. Eso sí, o la pretendida reelección de Hipólito Mejía, que hasta el diablo le ganaba, según dijo Una encuesta. una famosa encuesta también, según dijo esa famosa encuesta. La encuesta la hicieron unos muchachos de Dajabón. Unos muchachos de Dajabón, amigos suyos, seguro. Bueno. Y iban presos. No, él lo mandó a trancar. Porque ganó el diablo. Él lo mandó a trancar porque ganó en esa encuesta el diablo. Porque eso es Hipólito. El jefe político de Paliza. Bien. El jefe político del muchachito Paliza, que tiene 35 años. Y que por eso no sé, y que qué bueno. Eso hay que verlo en el torneo. Pero bueno, la realidad es que aquí hay gente pretendiendo establecer, usurpar los derechos del pueblo dominicano. Y entonces ellos establecen su mayoría absoluta con su trapo, porque es un trapo sucio. No, pero científicamente el que lee esa encuesta se no, eso no tiene que madre. hay una manipulación total de todo el mundo. Y de que le han pagado unos cuartos a una y empresa. Que se ha publicado sin anuncio previo. Y de que se ha publicado, no como se publican las encuestas que se respetan. Claro, en países que tienen todavía un cierto pudor. Alguien pagó. Alguien pagó un dinero, no dudo que sea el nieto de Trujillo. No, yo no sé. Que haya pagado ese dineral. No creo que este grupo se preste a eso. ¿Te creen? Bueno, no, yo tampoco. No, esto tiene otro padrino. Bueno, yo tampoco creo que esto da por una novela. A eso. Yo no creo que se presten a eso, pero alguien se ganó unos cuartos ahí. Porque si usted lee la pregunta, se da cuenta de que, por Dios, eso es una barbaridad. La pregunta, eso es como preguntarle a una gente con un cuchillo puesto, ¿entiendes? Un amigo suyo, diputado, sacó más que hizo, ¿no? Bueno. Un hombre que tiene 3 años y tiene un partido propio, el del Este. El del Este aparece como reformista. Y Quique, ni en parte. Ni Hito, ni el gordito de Jarabacoa. Ni ninguno de ellos. Sí, no, quien aparece es el otro. Y entonces, ¿qué pasa? Está bien que cualquier recurso usted lo pueda utilizar. Lo que a mí me extraña mucho es que un periódico que se respeta tome eso o que se respete. A mí me extraña más que no se mencione nada. Bienvenido sabe lo que está haciendo, Ramón. Bienvenido ahí sabe lo que está haciendo. Ah, bueno, usted conoce. Yo conozco. Pero yo no entiendo, explícame eso, porque yo oí las declaraciones de Jeanilda Vázquez sobre la convención del PRM y he escuchado varios dirigentes del PRM y no he visto, lo he escuchado en las redes sociales, y no he visto que ninguno de estos periódicos me resaltan las evidentes crisis que se produjo esa convención. Mire, bueno, yo respeto esa convención, bien, que la hagan, que el magnífico. Yo quiero mucho a Tony Raful. Y que le quede bien, claro que sí. Le tengo un cariño. Camarada Tony. Tú lo tratas de salvar, claro como dice aquí. Sí. Eso está bien. Ojalá que lo salven, porque eso le haría bien a la democracia. Yo creo que eso está bien. Si lo salven es porque está grave, ¿eh? Que hagan su convención y que les quede bien. Ahora bien, hay un recurso importante en alguna gente que quiere atrapar a los demás en sus propias palabras. También, atrapar a los demás en sus propias palabras. Y eso también es un recurso que tiene sus límites, porque como decía, y usted lo recordaba ayer, a propósito de la película esta sobre la vida de Churchill, un aspecto de la vida de Churchill. El momento más oscuro. Churchill decía que el que no es capaz de cambiar de opinión es incapaz de cambiar nada. ¿Verdad? El que no es capaz de cambiar de opinión es incapaz de cambiar nada. Y esa es la verdad.
Y yo Lo que recuerdo, sí hizo Stephen Hawking en Exacto. su momento. No, pero mire, decía Barack Obama, por ejemplo, para ganarse el voto conservador en su primer periodo de campaña, decía que él se oponía al matrimonio homosexual, por ejemplo. Decía Barack Obama, se oponía al matrimonio homosexual, pero no hizo más que juramentarse como presidente y en pocos meses ya estaba aprobando. Impulsando el matrimonio igualitario. Impulsándolo y aprobándolo. Para que usted entienda qué es lo que tienen que hacer los políticos en determinados momentos. Y para que usted entienda que no se puede encarcelar a ningún político en sus palabras en un momento. Porque cada momento es un contexto particular. Cada momento es un contexto específico. Cada momento tiene su especificidad y el que no es capaz de moverse en esa especificidad en ese momento probablemente fracasa. Porque si usted quiere conseguir el voto conservador que le interesaba conseguirlo a Barack Obama, no podía en ese momento declararse partidario del matrimonio igualitario, como le llaman. No, y él lo hizo. Sin embargo, poco después estaba desdiciéndose y diciéndose no. Sí, ya tenemos ahí a nuestro querido camarada y compatriota Ramón Tejada Holguín. No se mueve de ahí porque vamos a ramonear, como dice Guillermo, en unos minutos. No se mueve.